Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un problema de la ley de Ohm. Os propongo que os aprendáis este triángulo para saberos las fórmulas. Ya veréis que es muy fácil. Si yo quiero saber la fórmula del voltaje, tapo el voltaje con mi dedo y pongo que voltaje es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. Si yo quiero saber cuál es la fórmula de la intensidad, tapo la I y me queda que es voltaje dividido entre resistencia. Y si yo quiero saber la fórmula de la resistencia, tapo la R y me queda que es voltaje dividido entre intensidad. Otra cosa que es muy importante que sepáis son las unidades de cada magnitud. Las unidades del voltaje son los volts. También se puede llamar tensión. Tensión o voltaje, las unidades son los volts. La unidad de la intensidad son los amperes y la unidad de la resistencia son los ohms, que es esta letra griega así. Muy bonita. Bueno, pues ya está. Lo que voy a hacer ahora es borrar todo esto y os voy a leer el primer problema. Dice, calcula la intensidad que circula por una resistencia de 220 ohms conectada a una tensión de 10 voltios. Siempre que tengáis que resolver un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es poner datos. Esto es muy importante, ¿eh? Resolución y respuesta o resultado. Y voy a volver a leer. Calcula la intensidad. Entonces, intensidad igual a interrogante, porque me pregunta que tengo que calcular la intensidad. Calcula la intensidad que circula por una resistencia R igual a ¿qué? De 220 ohms conectada a una tensión he dicho que es lo mismo que voltaje, de 10 voltios. Siempre acordaros de poner las unidades, súper importante. Vale, como me pregunta la intensidad, ¿os acordáis? Si os acordáis del triangulito, será muy fácil. Voltaje, intensidad y resistencia. Como me pregunta la intensidad, tapo la I, que es igual a voltaje dividido entre resistencia, ¿vale? Si nos acordamos de este triángulo, ya está, nos acordamos de todas las fórmulas. Borro el triangulito. Entonces la intensidad que será igual a voltaje. Bueno, pongo la raya esta de dividir. El voltaje son 10 voltios y la resistencia 220 ohms. Ya lo tengo. Cogéis la calculadora y tenemos que hacer, bueno, vamos a encender y es 10 dividido entre 220 y me da 0,045, no sé si lo veis. 0,045 que la intensidad siempre es en amperes. Entonces, ¿cuál será el resultado? La intensidad que circula por la resistencia es de 0,045 amperes. Y ya está, ya tendríamos nuestro resultado. Hasta el próximo vídeo, chicos.